nació fue el 4 de mayo de 1776 en Oldenburg. Tenía talento en filosofía desde pequeño, ya que puede encontrarse textos que escribió sobre la filosofía de Watt y Kant a muy temprana edad. Su primera maestra fue su madre, quien lo educó en su casa por muchos años. Luego viajó a Jena, donde se matriculó en 1794. Allí conoció a Fichte. Cuando trabajaba como tutor privado para una familia suiza, Herbart conoció a Pestalozzi, el gran educador y teórico suizo de la pedagogía. Su crítica ante la instrucción tradicional, sus ideas sobre el énfasis y desarrollo de la autonomía de los estudiantes influenciaron profundamente a Herbart. Desde entonces inició el proceso de desarrollar su propio pensamiento pedagógico. Después de ciertos problemas personales, se mudó a Göttingen, donde publicó sus mayores obras, Pedagogía General y Filosofía Práctica General. La instrucción, que apunta a múltiples aspectos, tiene dos fases principales: al saber y reflexión, cada una de las cuales tiene a su vez un descanso y un momento progresivo. Reposo en reflexión es claridad. La penetración progresiva es asociación. La reflexión en reposo es sistema. La reflexión progresiva es el método. Es importante tener en cuenta que estas fases de aprendizaje recapitulan el progreso de apercepción. Es decir, la claridad se produce cuando una representación o serie representativa entra en plena conciencia, donde se sitúa la luz de la atención. Uno está absorto en él, es decir, no se da cuenta de nada más. Pero esto, por supuesto, la mente del niño rara vez permanece ocupada con una sola representación por mucho tiempo. Su imaginación lo lleva rápidamente, generalmente por asociación y otras representaciones similares. Esta espontaneidad de absorción en los objetos ambientales es la fuente de la naturalidad y, por lo tanto, la semilla de la responsabilidad completamente formada. Si bien las fases de la instrucción son naturales y por otros los seres humanos, es obvio que en sí mismas no tienen dirección ni principio a organizar. El maestro no le da simplemente el principio al niño, más bien su instrucción apunta a traer al niño por etapas para reconocer el principio como propio, reflexionar sobre su experiencia inmediata. La madurez del niño determina el alcance de la reflexión, pero ella siempre se quedará sin autorreflexión completa, característica del adulto, debido a que el lado múltiple depende de la reflexión para la solidez total. El niño también puede aproximarse siempre a la versatilidad y la virtud del adulto. Para Herbart, el maestro promueve la reflexión al promover lo que llama interés del niño. Ahora, la absorción natural del niño en sus actividades debe ser respetada como símbolos de su individualidad. Al mismo tiempo, la absorción es un tipo de aislamiento, mientras que el interés es una apertura de la persona y hacia el mundo. Paso a paso, el profesor debe llevar al alumno a convertirse en un aprendiz activo e interesado que no desea poseer conocimiento, sino que debe pasar de mirar simplemente por un lado y de agarrar por otro. La primera fase de interés es notar por los objetos. El objeto observado no solo destaca por una cierta duración del flujo de actividad psíquica, sino también ayuda a la reproducción de representaciones suprimidas. A medida que aumentan otras representaciones, se anticipan representaciones nuevas e imaginadas. Si una representación imaginada está perfectamente representada, naturalmente provocará un juicio estético de aprobación. Esto conduce a una demanda, la que para objeto imaginado, es decir, un sentido abrumador para su realización, y de esta demanda finalmente se expresa en acción en el mundo. Por lo tanto, queda claro que al cultivar el interés, Herbart no significa simplemente lograr que el alumno se interese en algo. Más bien, a medida que estas 4 fases de interés se relacionan con las fases de absorción y reflexión, el interés es una expresión de muchas caras, es decir, su actividad en el mundo. Exigir.
no es simplemente un fuerte deseo, sino una anticipación mental de realización del objeto. Como tal, es necesario que un alumno avance a un estado más perfecto de integridad sistemática y estética, de modo que al promover el interés y las múltiples tendencias, la educación prepara al alumno para la acción. Johann Friedrich Herbart es conocido hoy principalmente como una figura fundadora de la psicología moderna y la teoría educativa, pero estas solo eran partes de un proyecto filosófico mucho más grandioso. Incluso en su época, la influencia directa de Herbart en la filosofía académica era limitada, pero tenía tanto que ver con el cambio de las fronteras disciplinarias como con sus polémicas contra los idealistas alemanes. En psicología y pedagogía, sin embargo, su influencia fue mayor y más duradera. Si bien nadie se hizo cargo de su filosofía o psicología en su conjunto, ciertos aspectos de su pensamiento resultaron ser inmensamente fructíferos. De hecho, sin Herbart, el paisaje de la psicología y la filosofía modernas sería irreconocible. Aunque su matematización de la mente resultó ser un callejón sin salida, alentó a los primeros experimentadores como Fechner a aplicar las matemáticas a la psique. Su interpretación del espacio tuvo una influencia importante en la teoría empírica de la visión de Helmholtz y en la logicalización de la intuición espacio-temporal kantiana de Nathorp. Los argumentos de Herbart contra las facultades psicológicas fueron asumidos por Wundt, y sus nociones del limen y el subconsciente fueron fundamentales para la teoría psicoanalítica de Freud. En filosofía, Herbart anticipó las ideas claves de la fenomenología, como la concepción de los fenómenos mentales de Brentano y sus ideas de la fuerza de representación, el limen y la reproducción. Todas encuentran un respaldo y desarrollo positivos en la fenomenología de Husserl. Finalmente, la reciente beca en psicología y filosofía está redescubriendo a Herbart. Argumentar no solo por la relevancia contemporánea de la psicomotricidad de Herbart, sino también por el hecho de que está respaldado por experimentos, y la importante contribución de Weiser a la historia temprana del neokantismo revela a Herbart como un intérprete radical e importante de Kant.